Buenas noches, estimadas amigas y amigos. Mi nombre es Patricio Charub, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Facultad de Derecho. En esta ocasión me permito hacer una presentación de un taller de carácter formativo relacionado al proyecto de vinculación, donde se va a analizar respecto a una infografía de dos temas prácticamente. La primera tiene que ver con la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. Y la segunda, relacionado al memorando de Montevideo, que trata sobre el mismo tema relacionado al uso de la Internet de los niños, niñas y adolescentes. La política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes fue debatido en septiembre del 2020, cuya responsabilidad institucional fue en sentido de un pacto que se estableció entre las instituciones eh, nacionales e internacionales, así como los gobiernos autónomos descentralizados, que paralelamente funcionan las juntas de protección de derechos. En ese sentido, la Asamblea Nacional como ente institución formuladora de leyes promueve leyes, convenios, cooperación, servicios públicos y acceso a Internet seguro para niños y niñas y adolescentes. En ese sentido, si las entidades establecieron un pacto, deben actuar en coordinación con estas instituciones, de tal manera que con las leyes ya establecidas, los niños, niñas y adolescentes van a tener una Internet segura para ellos. En ese sentido, se ha establecido un proceso de elaboración de la política pública integrada, como mencioné, por algunas instituciones, el Consejo Nacional de la Igualdad, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y otros 16 instituciones públicas y privadas. Se inició con el proceso de difusión y sensibilización, implementando los materiales producidos que en este proceso que mantuvieron las instituciones, de todas las instituciones del Estado, fue con el objetivo de desarrollar contenidos que puedan identificar y pueda hacer, eh, se pueda tener acceso a denuncias en delitos relacionados al grooming, al sexting, al sextortion, al ciberbullying, a la pornografía infantil y otros. Evidentemente, este tipo de violencia contra los niños están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Como tercera etapa, se hace referencia a la estructura de la política pública, de los derechos de los niños en el mundo digital. En ese aspecto, los estados deben reconocer los mismos derechos a las personas en el mundo offline, así como en Internet. Los estados, las instituciones públicas y privadas del Ecuador, así como protegen los derechos de los ciudadanos comúnmente, también tienen que proteger los derechos de todos los ciudadanos y en este caso al grupo de atención prioritaria que son los niños y niñas y adolescentes establecidos en el artículo 35 de la Constitución. En ese sentido se han establecido metas. La primera meta se refiere al crecimiento que permite y fomenta el acceso a las tecnologías de información y comunicación.
Como segunda meta, se han señalado la integración con el objetivo de reducir la brecha digital y proporcionar el acceso a la banda ancha. Eso significa que en no muy pocos años después, eh, el acceso de la Internet tendrá en todo lado, en todo momento, nuestros niños, niñas y adolescentes podrán tener acceso a la Internet. Sin embargo, estas instituciones deben fomentar leyes que protejan los derechos de los niños cuando utilizan la Internet. Como tercera meta tenemos la sostenibilidad, que permite gestionar los riesgos, retos y oportunidades del crecimiento de las tecnologías de información y comunicación. Como cuarta meta es la innovación, que propicia la innovación en materia de las tecnologías de información y comunicación en favor de la transformación digital de la sociedad. Como quinta meta es reforzar la cooperación de las partes interesadas en favor de las metas estratégicas. En ese aspecto, la Convención sobre los Derechos del Niño determina que es obligación del Estado hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes en el mundo físico y en el virtual. Así como mencionamos que el Estado, los gobiernos locales deben proteger a los niños, niñas y adolescentes, establecer programas para que nuestros niños, nuestras niñas puedan hacer uso con toda la seguridad en el mundo digital. Finalmente, podemos decir que las tecnologías de información y comunicación, más conocidas como las TICs, son parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, como mecanismo de acceso y uso de Internet, interacción social y construcción de identidad. Significa que los niños, en el momento de que comienzan, nacen en un mundo digital diferente a las épocas anteriores. Hoy en día todos los niños tienen acceso a diferentes herramientas de comunicación tecnológica. Como segundo tema, vamos a hacer referencia al memorándum de Montevideo sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales, en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. El memorando de Montevideo lo que hace es recomendar a todos los estados y entidades educativas para la prevención para la prevención y educación de niñas y niños y adolescentes. En ese sentido, la primera recomendación que hace este memorando de Montevideo se relaciona al marco legal donde la protección de los datos personales requiere del desarrollo de una normativa nacional aplicable al sector público y privado, que contenga los derechos y principios básicos reconocidos internacionalmente y los mecanismos para la aplicación efectiva de la misma. Los estados deberán tomar en especial consideración en la creación y en el desarrollo de dichas normativas a las niñas, niños y adolescentes. La siguiente recomendación es para los estados, establecer un canal de comunicación que permita a los niños, niñas y adolescentes presentar las denuncias que puedan surgir por la vulneración de sus derechos en materia de protección de datos personales. En ese aspecto, la Ley Orgánica de Datos de Protección de Datos Digitales establece que todos los datos de las personas, de las niñas, niños en este caso, son protegidos, están protegidos. Nadie puede tener acceso a ellas salvo el caso previo a una autorización de su titular o de una orden judicial. Las recomendaciones respecto a las políticas públicas.
establecimiento de mecanismos de respuesta para la atención a las víctimas de abusos en la sociedad de la información y el conocimiento, en especial en Internet o en las redes sociales digitales. Recomendaciones para las industrias. Las empresas que proveen los servicios de acceso a Internet desarrollan las aplicaciones o las redes sociales digitales deben comprometerse de manera decidida en materia de protección de datos personales y la vida privada, en particular de niñas, niños y adolescentes, a cooperar con los sistemas de justicia nacionales, desarrollar campañas de prevención y desarrollo de capacidades, entre otros instrumentos, mediante compromisos o códigos de conducta. Se debería establecer hoy en día bajo normativa los procesos de acceso a la Internet, los proveedores de servicios de Internet deberían establecer cuáles son los programas que deben acceder los niños, ya que hoy en día en en las redes sociales, en otras plataformas, se encuentran información variada relacionada a cualquier contenido digital. En ese sentido, se vuelven vulnerables a la vista o a la manipulación de esos datos digitales por parte de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, podemos tener como consideraciones generales las recomendaciones señaladas para los niños, niñas y adolescentes se extiendan a otras personas mayores de edad que en razón de su condición personal se encuentre en una posición de vulnerabilidad. En sentido de réplica, se debe establecer que estas políticas públicas que se han establecido para niñas, niños y adolescentes por el mismo hecho de la susceptibilidad moral que ellos tienen, debe ser replicado también a las personas de todos los grupos eh, etarios, de tal manera que puedan ellos informar, puedan permitir el uso de las informaciones que se pueden encontrar en la Internet. En este sentido, ha sido nuestra participación relacionado en, en estos dos temas que nos hemos permitido compartir sobre las políticas públicas relacionado a la Internet seguro para el uso de los niños y niñas y adolescentes, así como las recomendaciones que hace el memorando de Montevideo. Buenas noches, muchas gracias.